Vaya, vaya, bienvenidos una vez más. A Secretos de Estado. En este video te hablaremos un poco sobre las verdaderas intenciones de Donald Trump y que está usando a los inmigrantes inocentes. Gran parte de la agenda del primer día de Donald Trump en su nuevo mandato se centró en el tema de la inmigración, un pilar central de su identidad política desde sus inicios. Durante su discurso de toma de protesta el 20 de enero, Trump anunció su intención de declarar una emergencia nacional en la frontera sur, reafirmando su compromiso con la construcción del muro fronterizo. Ese mismo día, Trump firmó la orden ejecutiva en el despacho Oval, activando todos los recursos gubernamentales necesarios para cumplir con este objetivo. Estas acciones marcan el inicio de un enfoque más rígido en materia de inmigración, aunque se producen en un contexto donde los cruces fronterizos han experimentado una notable disminución. Este descenso se acentuó el año pasado tras los decretos firmados por el presidente Joe Biden, que endurecieron las reglas para la solicitud de asilo. Curiosamente, Trump inicia este nuevo mandato con una situación fronteriza más controlada en comparación con el final de su primer periodo. Aunque la administración Biden enfrentó cifras récord de cruces durante gran parte de su gestión, las estadísticas recientes reflejan una caída significativa. Por ejemplo, en diciembre, último mes completo del mandato de Biden, la patrulla fronteriza de EIICU registró 47.300 encuentros con migrantes, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente 71.000 cruces ilegales registrados en diciembre de 2020, al término del primer mandato de Trump. En sus primeras horas en el cargo este martes, la administración Trump decidió cerrar el uso de la aplicación CBP One, una herramienta que permitía a los migrantes notificar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, su intención de ingresar a Estados Unidos y agendar citas para solicitar asilo. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupaciones entre funcionarios de seguridad nacional, quienes advierten que el cierre de la aplicación podría provocar un aumento en los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur. Migrantes en la región ya han comenzado a reaccionar ante esta medida, al enterarse de que sus citas programadas fueron canceladas. En este contexto, muchos podrían optar por intentar cruzar la frontera de manera irregular, lo que plantea un desafío inmediato para las autoridades en el manejo de la seguridad fronteriza. Donald Trump ha sido una figura profundamente controvertida en la política estadounidense, particularmente por su postura hacia la inmigración. Durante su mandato como presidente de los Estados Unidos, 2017-2021, implementó políticas y utilizó una retórica que muchos calificaron como hostil hacia las comunidades inmigrantes. Comprender las razones detrás de su oposición a la inmigración requiere analizar no solo sus declaraciones públicas, sino también el contexto político y social en el que operó. Uno de los principales argumentos de Trump contra la inmigración giró en torno a la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos estadounidenses. Frecuentemente vinculaba la inmigración ilegal con el incremento del crimen, afirmando que muchos de los inmigrantes que cruzaban la frontera irregularmente eran traficantes de drogas, miembros de pandillas o delincuentes. Aunque múltiples estudios han desmentido estas afirmaciones, señalando que los inmigrantes tienen tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, estas declaraciones encontraron eco en una parte significativa de su base electoral. En particular, resonaron entre quienes priorizan la seguridad y el orden como pilares fundamentales de la política nacional. El enfoque económico también jugó un papel clave en su discurso anti-inmigración. Trump argumentó que los inmigrantes, especialmente aquellos indocumentados, representaban una carga para los contribuyentes al acceder a servicios públicos sin contribuir proporcionalmente a través de impuestos. Asimismo, afirmaba que la llegada de inmigrantes incrementaba la competencia por empleos, especialmente en sectores de bajos salarios, perjudicando a los trabajadores estadounidenses.
Aunque muchos economistas han señalado que los inmigrantes aportan de manera positiva al crecimiento económico a largo plazo, estas preocupaciones económicas calaron profundamente entre los votantes de clase trabajadora que se sentían desplazados en un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante. En términos políticos, Trump convirtió la inmigración en un eje central de su campaña presidencial de 2016. Su promesa de construir un muro en la frontera con México se erigió como un símbolo de su compromiso con una política migratoria estricta y una defensa inquebrantable de la soberanía nacional. Esta narrativa le permitió consolidar el apoyo de sectores conservadores que compartían su visión de una nación más restrictiva frente a la inmigración y al multiculturalismo. No obstante, detrás de su discurso también subyacían elementos culturales y raciales. Trump frecuentemente evocó temores relacionados con la pérdida de la identidad nacional estadounidense frente a una creciente diversidad étnica y cultural. Este enfoque apelaba a las preocupaciones de algunos sectores que percibían la multiculturalidad como una amenaza a los valores tradicionales de Estados Unidos. Aunque divisivo, este discurso reforzó la imagen de Trump como un líder dispuesto a confrontar lo que él y sus seguidores consideraban desafíos a la cultura y los valores estadounidenses. En suma, la oposición de Trump a la inmigración no solo respondió a preocupaciones de seguridad y economía, sino que también estuvo profundamente arraigada en estrategias políticas y narrativas culturales que definieron su identidad como líder y movilizaron a su base electoral. Aquí, algunos datos claves sobre inmigración que cabe mencionar. En 2023, aproximadamente 46 millones de personas que viven en Estados Unidos nacieron en el extranjero, lo que representa el 13.5% de la población total del país. Esta cifra subraya el impacto y la diversidad que los inmigrantes aportan a la sociedad estadounidense. La inmigración legal cada año a Estados Unidos emite entre 800,000 y 1 millón de tarjetas de residencia permanente, conocidas como Green Cards. Estas se otorgan principalmente a través de 3 vías. 1. Reunificación familiar, que representa cerca del 65% de las residencias permanentes. 2. Empleo y habilidades especializadas, que abarcan entre el 15% y el 20%. 3. Refugiados y solicitantes de asilo, que constituyen alrededor del 10%. La inmigración indocumentada. Actualmente, se estima que 11.5 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos. Aunque esta cifra ha disminuido ligeramente desde principios de la década de 2000, sigue siendo un tema central en los debates políticos y en las discusiones sobre la reforma migratoria. Estos últimos años, por diversos eventos y circunstancias, han influido en los patrones de inmigración, como lo son aumento de las solicitudes de asilo, en su mayoría de personas provenientes de América Central, Sudamérica y Haití. Crisis de refugiados globales. Estados Unidos ha incrementado sus cuotas de refugiados, permitiendo hasta 125,000 refugiados anuales. Impacto de la pandemia de COVID-19. Las restricciones de viaje y las políticas de salud pública redujeron temporalmente la inmigración. Los inmigrantes en Estados Unidos provienen de una amplia variedad de países, pero los principales son México, que representa el 24% del total de inmigrantes; India, China, Filipinas y El Salvador, que también figuran entre los países con mayores números de migrantes. Entre el 70% y el 75% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son de origen latino. México sigue siendo el principal país de origen, representando aproximadamente el 50% de esta población, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo. Otros países destacados incluyen El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte; Haití, Venezuela y Cuba, que han registrado un aumento significativo en solicitudes de asilo debido a crisis políticas y económicas recientes. Este panorama refleja la complejidad de la inmigración en Estados Unidos, desde los desafíos políticos y sociales hasta las contribuciones de las comunidades migrantes al país. La proporción de inmigrantes indocumentados provenientes de Asia y África ha crecido en los últimos años,
representando aproximadamente el 15% de la población indocumentada en Estados Unidos. Este aumento ha reducido ligeramente el porcentaje de inmigrantes indocumentados de origen latino. Sin embargo, factores como la violencia, la pobreza y el cambio climático siguen impulsando la migración desde América Latina. A su vez, las políticas migratorias recientes de Estados Unidos han influido significativamente en las rutas y patrones de entrada. Aunque la frontera sur con México sigue siendo el principal punto de ingreso tanto legal como indocumentado, es importante señalar que la mayoría de los inmigrantes latinos que cruzan esa frontera no son mexicanos. Muchas de estas personas provienen de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, y enfrentan trayectos peligrosos para llegar a la frontera sur. La postura del expresidente Donald Trump sobre la inmigración plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Si bien argumenta que las políticas estrictas buscan proteger la seguridad nacional, es válido preguntarse si su enfoque responde a intereses políticos y económicos más profundos. Curiosamente, Trump proviene de una familia inmigrante, lo que debería fomentar en él una mayor empatía hacia quienes buscan una mejor vida en Estados Unidos. Es importante reconocer que los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, representan más del 13% de la población total de Estados Unidos. Este grupo, que suma aproximadamente 46 millones de personas, es una fuerza económica significativa. Haciendo referencia a los calificativos de Donald Trump a que los indocumentados son criminales, hay que señalar que la mayoría de los crímenes graves en Estados Unidos son cometidos por ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la población mexicana, solo representa el 24% del total de inmigrantes en el país. Entonces, ¿por qué Donald Trump ha enfocado tantas críticas hacia los mexicanos? ¿No será que sus declaraciones ofensivas y amenazas económicas sean más una estrategia para ejercer presión y obtener ventajas en las negociaciones con el gobierno mexicano? Donald Trump, conocido por su estilo agresivo y su habilidad para negociar, ha utilizado amenazas y humillaciones como tácticas para imponer su agenda. Esto se refleja en sus constantes críticas hacia México, a menudo vinculando a este país con el tráfico de drogas. La dinámica es clara. Cuando Trump hablaba de sanciones por el tráfico de drogas, el gobierno mexicano respondía con grandes decomisos. Cuando mencionaba declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, México intensificaba las detenciones. Si Trump declaraba una emergencia en la frontera por el tránsito de inmigrantes, el gobierno mexicano reforzaba sus fronteras del sur y realizaba deportaciones. Estas acciones sugieren que Trump utiliza estas amenazas como una forma de demostrar poder e influir en las decisiones del gobierno mexicano. Más allá de los discursos de seguridad y orden, su retórica parece diseñada para consolidar una posición de dominio en las relaciones bilaterales, marcando territorio antes de las negociaciones o para someter a México a sus demandas. En el enfoque de Trump hacia la inmigración y su relación con México, no solo refleja su política migratoria, sino también su estilo de liderazgo basado en la confrontación y el control estratégico. Esta dinámica, aunque efectiva para algunos fines, ha generado tensiones significativas y una narrativa divisiva que afecta tanto a los inmigrantes como a las relaciones entre ambos países. Creo firmemente que ha llegado el momento de que el gobierno de México, junto con los mexicanos, envíen un mensaje claro y contundente al presidente Donald Trump y a quienes compartan su visión. México no es el juguete de nadie, y no debe subestimar la inteligencia de los mexicanos ni su dignidad como nación. Si realmente Donald Trump desea combatir el ingreso de drogas en su país, es imperativo que Estados Unidos asuma su responsabilidad en este problema, comenzando por reducir el consumo dentro de sus Estados Unidos. Esto incluye evitar la distribución y venta dentro de Estados Unidos, educar a sus jóvenes para que comprendan los graves riesgos del consumo de estas sustancias y brindar apoyo adecuado para rehabilitar a aquellos que ya enfrentan adicciones. Asimismo, si Estados Unidos exige que México refuerce sus fronteras para detener el paso de migrantes y drogas, es justo que aplique la misma rigurosidad en evitar la salida de armas de Estados Unidos a México, ya que estas armas, muchas veces adquiridas en Estados Unidos,
terminan alimentando la violencia en México y otras regiones de América Latina. La colaboración debe ser bilateral y basada en principios de equidad, no en imposiciones unilaterales que ignoran las raíces compartidas de estos problemas. Por otro lado, si el gobierno estadounidense insiste en deportar a migrantes mexicanos, nuestro gobierno debería evaluar medidas equivalentes y considerar la deportación de los ciudadanos estadounidenses que residen en nuestro país. Es importante recordar que, según estimaciones, alrededor de 1.6 millones de estadounidenses viven en México, muchos de ellos disfrutando de las ventajas económicas y culturales que nuestro país les ofrece. Este intercambio debe basarse en el respeto mutuo, no en políticas que privilegien a una nación mientras desprecian a otra. Es momento de que México defienda con firmeza sus intereses, exija un trato justo y demuestre que es una nación fuerte, capaz y soberana, dispuesta a colaborar, pero siempre en condiciones de igualdad y respeto. En conclusión, la inmigración ha sido un tema central en la política estadounidense, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump, cuya retórica y políticas han provocado divisiones y tensiones tanto dentro de su país como en sus relaciones con México. Si bien sus argumentos se han centrado en la seguridad nacional, el control fronterizo y la economía, sus acciones también han reflejado un enfoque estratégico y confrontacional que busca consolidar su posición política. Sin embargo, este enfoque unidimensional ha ignorado la complejidad de la migración como fenómeno global. Los migrantes, tanto legales como indocumentados, son una parte integral de la economía y la sociedad estadounidense, y sus contribuciones superan con creces los desafíos que puedan representar. Por otro lado, los problemas compartidos entre Estados Unidos y México, como el tráfico de drogas y armas, exigen una colaboración bilateral basada en el respeto mutuo y la equidad. México, como nación soberana, debe asumir una postura firme que rechace las imposiciones unilaterales y promueva soluciones justas y balanceadas. Esto implica no solo exigir respeto en el manejo de la migración, sino también abordar de manera conjunta las causas estructurales de estos problemas. Solo a través de un diálogo sincero y una cooperación genuina será posible construir una relación más equitativa y efectiva entre ambas naciones, beneficiando no solo a sus gobiernos, sino también a sus pueblos. Agradezco que hayas llegado al final de este video. Apreciaría mucho que compartieras este video. Me regalaras tu like y compartieras. Nos vemos en un próximo video.